Para el Health Department. ¿Qué acción debe tomar un gerente cuando un manipulador de alimentos informa que tiene diarrea y que le diagnosticaron una enfermedad causada por Shigella, SP? Excluir al manipulador de alimentos del establecimiento. ¿Qué acción debe tomar un gerente cuando un manipulador de alimentos informa que tiene diarrea y que le diagnosticaron una enfermedad causada por Shigella, SP? Excluir al manipulador de alimentos del establecimiento. Repita su respuesta. Le vamos a dar un espacio. Al usar un juego de tablas para cortar para las aves crudas y otro juego de tablas para los alimentos listos para comer, se reduce el riesgo de contaminación cruzada. Al usar un juego de tablas para cortar para las aves crudas y otro juego de tablas para los alimentos listos para comer, se reduce el riesgo de contaminación cruzada. Es más probable que los patógenos crezcan bien en un guiso de carne que está entre 41 grados Fahrenheit y 35 grados Fahrenheit, 5 centímetros o 57 centímetros. Es más probable que los patógenos crezcan bien en un guiso de carne que está entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit, 5 centímetros y 57 centímetros. ¿Para qué se usa la tuerca de calibración de un termómetro bimetálico que varía? Para ajustarlo para que sea preciso. ¿Para qué se usa la tuerca de vibración de un termómetro bimetálico de varilla? Para ajustarlo para que sea preciso. ¿Qué tipo de sonda se usaría para revisar la temperatura de un asado de cerdo? De penetración. ¿Qué tipo de sonda se usaría para revisar la temperatura de un asado de cerdo? De penetración. ¿Qué hacen los indicadores de tiempo y de temperatura? Muestran si los alimentos sufren abuso de tiempo y de temperatura durante el tiempo. ¿Qué hacen los indicadores de tiempo y temperatura? Muestran si los alimentos sufren abuso de tiempo y de temperatura durante el envío. Al usar la técnica del punto de congelación para calibrar un termómetro, ¿a qué temperatura se debe ajustar el termómetro? 32 grados Fahrenheit o 0 centígrados. Al usar la técnica del punto de congelación para calibrar un termómetro, ¿a qué temperatura se debe ajustar el termómetro? 32 grados Fahrenheit o 0 centígrados. ¿Qué debe hacer el gerente si retira del mercado un alimento que tiene en el establecimiento? Almacenar el producto retirado del mercado separado a otros alimentos. ¿Qué debe hacer el gerente si retiran del mercado un alimento que tiene en el establecimiento? ¿Qué debe hacer? Almacenar el producto retirado del mercado separado de los alimentos. Una caja de alimentos congelados tiene grandes cristales de hielo. Esto es evidencia de que el producto
se descongeló y se volvió a congelar. Una caja de alimentos congelados tiene grandes cristales de hielo. Esta es evidencia de que el producto se descongeló y se volvió a congelar. ¿Cuál es el factor más importante al elegir a un proveedor de alimentos aprobado? Fue inspeccionado y cumple con las leyes federales, estatales y locales. ¿Cuál es el factor más importante al elegir un proveedor de alimentos aprobado? Fue inspeccionado y cumple con las leyes federales, estatales y locales. ¿Cuál es el criterio sobre el empaque para recibir artículos no combustibles? Intacto, limpio, protegido contra la contaminación. ¿Cuál es el criterio sobre el empaque para recibir artículos no comestibles? Intacto, limpio y protegido contra la contaminación. Los suministros se deben almacenar lejos de las paredes y a por lo menos del piso. 6 pulgadas del piso, es la respuesta. 15 centímetros. Los suministros se deben almacenar lejos de las paredes o por lo menos del piso. 6 pulgadas, 15 centímetros. Los alimentos TCC listos para comer deben tener marca una fecha si se van a almacenar por más de 24 horas. Los alimentos TCS listos para comer deben tener marcada una fecha si se van a almacenar por más de 24 horas. ¿Cuál artículo se almacenó correctamente en el refrigerador? Ensalada de camarones arriba de salmón crudo. ¿Cuál artículo se almacenó correctamente en el refrigerador? Ensalada de camarones arriba de salmón crudo. Si al momento de recibirlo un alimento, fecha o uso se debe rechazar. Si al momento de recibirlo un alimento ya sobrepasado, su fecha o uso se debe rechazar. Repitiendo esta pregunta. Si al momento de recibirlo un alimento ya sobrepasado su fecha de uso se debe rechazar. ¿Cuál es una manera en la que nunca se deben descongelar los alimentos? A temperatura ambiente. ¿Cuál es una manera de la que nunca se deben descongelar los alimentos? A temperatura ambiente. ¿Cuál es el alimento de la FDA? Aconseja que no se ofrezca en el menú para niños. Hamburguesas poco cocidas. ¿Cuál es el alimento que la FDA aconseja que no se ofrezcan en un menú para niños? Hamburguesas poco cocidas. Al revisar la temperatura interna de un alimento, ¿en qué parte se debe insertar el termómetro? En la parte más gruesa del alimento. Al revisar la temperatura interna de un alimento, ¿en qué parte se debe insertar el termómetro? En la parte más gruesa del alimento. ¿Cuál es la temperatura interna mínima de cocción que se requiere para una pechuga de pollo? 165 grados Fahrenheit
o 75 centígrados por lo menos de un segundo. ¿Cuál es la temperatura interna mínima de acción que se requiere para una pechuga de pollo? 165 grados Fahrenheit o 74 centígrados por lo menos de un segundo. El empleado de un servicio de banquetes seca una bandeja de lasaña con una temperatura de 135 grados Fahrenheit o 57 centígrados del mantenimiento caliente para servirla en la salsa de conferencias de un hotel a las 11 a.m. ¿A qué hora se debe desechar la lasaña? A las 3 p.m. El empleado de un servicio de banquetes seca una bandeja de lasaña que con una temperatura de 135 grados Fahrenheit a 57 centígrados del mantenimiento caliente para servirla en la salsa de conferencia de un hotel a las 11 a.m. ¿A qué horas se debe desechar la lasaña? A las 3 p.m. ¿Cuáles alimentos se pueden tocar con las manos descubiertas? Zanahoria picada para un guisado. ¿Cuáles alimentos se pueden tocar con las manos descubiertas? Zanahoria picada para un guisado. Tiempo para que usted lea y practique su respuesta. ¿Cuál es la parte del plato de un manipulador de alimentos no debe tocar al servírselo a sus clientes? Dentro del plato. ¿Cuál es la parte del plato que un manipulador de alimentos no debe tocar al servicio a sus clientes? Dentro del plato. ¿Qué artículo se le puede volver a servir a otro caliente? Paquetes de comida, condimentos sin abrir. ¿Qué artículo se le puede volver a servir a otro cliente? Paquetes de condimentos sin abrir. A lot. ¿Cuál acción podría contaminar los alimentos de autoservicio? Permitir que los clientes vuelvan a usar los mismos platos. ¿Cuál acción podría contaminar a los alimentos en un área de servicio? Permitir que los clientes vuelvan a usar los mismos platos. A los alimentos que se sirvan fuera del establecimiento se les ponen etiquetas en las instrucciones para recalentarlos a servicio y con la hora y fecha de uso. A los alimentos que se servirán fuera del establecimiento se les ponen etiquetas con las instrucciones para recalentarlos y servirlos y con la hora y la fecha de uso. ¿Cuál es el propósito principal? Un sistema de administración de seguridad de los alimentos. Prevenir enfermedades transmitidas por alimentos mediante el control de riesgos peligrosos. ¿Cuál es el propósito principal de un sistema de administración de seguridad de los alimentos? Prevenir enfermedades transmitidas para alimentos mediante el control de riesgos peligrosos.
A la responsabilidad de un gerente de controlar activamente los factores de riesgo para una enfermedad transmitida por alimentos se le llama control activo de gerentes. A la responsabilidad de un gerente de controlar activamente los factores de riesgo para una enfermedad transmitida por alimentos se le llama control activo de gerentes. Después de terminar que el enjuague de sanitación no se hizo debidamente a un gerente, le pide un lavaplatos que vuelva a lavar los platos. Este es un ejemplo de un paso del control activo de los